Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a José María Lasalle Ruiz, que es doctor en Derecho, profesor universitario y escritor. Actualmente dirige el Foro Humanismo Tecnológico de SADE y es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. Aunque todos ustedes le conocen y conocen de sobra su faceta de escritor y articulista y también su paso por la política, quizás merezca la pena resaltar esta tarde 3 datos de su biografía que le definen como persona y como intelectual. Su tesis doctoral, por la que obtuvo en 1999 la calificación de cum laude, estuvo dedicada a John Locke y los fundamentos modernos de la propiedad. Más tarde, en 2010, publicó Liberales, un ensayo sobre la historia del liberalismo anglosajón que venía acompañado de un subtítulo muy significativo, un compromiso cívico con la virtud. Fue un libro que en aquel momento obtuvo una extraordinaria acogida y difusión. Y en 2021 volvería sobre ello, en esta ocasión con una mirada más pesimista. Publicó El liberalismo herido, reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismo. Es verdad que hoy nos ocupa otro asunto, el humanismo tecnológico, la alimentación ética de la inteligencia artificial. Pero quizá no estaría de más dedicar el próximo curso una sesión a reflexionar sobre todas estas cuestiones que propone Lasalle en sus ensayos. He mencionado su faceta como político y como político haré un breve recordatorio que ustedes bien saben. Entre 2011 y 2018 fue primero secretario de Estado de Cultura y después secretario de Estado para el Desarrollo de la Sociedad, de la Información y la Agenda Digital. Y sin más preámbulos, procedo a cederle la palabra y el micrófono y todo, con toda la ilusión, a nuestro invitado José María Lasalle. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver si soy capaz de activar esto. ¿Está? Ay, por Dios, vale, ya está. A veces, bueno, voy a intentar. A ver, estas son las cosas del directo. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y gracias sobre todo por la invitación. Y es una realmente oportunidad muy grata poder estar aquí entre notarios. Yo que hice mi tesis doctoral sobre John Locke y el derecho de la propiedad. Propiedad como concepto que tiene su origen precisamente en la filosofía política de Locke y en los 2 ensayos sobre el gobierno civil. Yo voy hoy a hablar sobre la inteligencia artificial y el reto que está planteando para, particularmente para la propia configuración y subsistencia de la democracia liberal, tal y como la entendemos hoy en día. Porque la principal amenaza que proyecta la inteligencia artificial es una amenaza directa sobre no solamente nuestro modo de vida y nuestra civilización, sino los fundamentos mismos de la democracia y de la vida bajo lo que hemos entendido que es el marco normativo del liberalismo humanitario, de las bases de la institucionalidad sobre la que se sustenta el Estado de Derecho. Yo es que pienso mejor como cuando estoy en la facultad, con pizarra, en este caso con un rotulador, y voy a intentar ir componiendo una reflexión al respecto. Bien, nos asomamos a un escenario que podríamos identificar como la aparición de una civilización artificial. Es decir, hasta el momento hemos vivido bajo los ejes normativos de una civilización industrial que combinaba un punto de encuentro entre lo que fue la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Durante 100 años, desde la aparición de la máquina de vapor, allá por los años 20, 30 del siglo XIX, hasta avanzado el siglo XX y la configuración del Estado social y democrático de derecho, del Estado de bienestar, tal y como lo configura nuestro modelo constitucional europeo, tanto en España como en el resto de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, articuló una búsqueda de equilibrio entre el capital y el trabajo.
Este es el pacto sobre el que se ha sostenido la paz social y el equilibrio que ha configurado los modelos democráticos en Europa y en Estados Unidos, porque este pacto en Estados Unidos se logra unos años antes, bajo el New Deal, tras la crisis del año 1929. Pero como digo, la civilización industrial ha sido consecuencia fundamentalmente de una búsqueda de acomodación entre los valores que trajo la Revolución Francesa, que acabaron con el antiguo régimen tal y como estaba configurado, y con las sociedades del antiguo régimen tal y como estaban organizadas, desde su base propietaria hasta su configuración consuetudinaria alrededor de una serie de prácticas culturales y de vida colectiva e individual, y la Revolución Industrial, con la introducción de la máquina de vapor y el cambio económico que ello implica en el conjunto de las sociedades europeas, porque modifica la base del capital y la base del trabajo. El capital porque, a partir de la Revolución Industrial, el fundamento financiero del capital va a incidir directamente en la configuración del modelo de empresa, tal y como se va a desarrollar con aplicaciones del trabajo donde la máquina y el ser humano van a complementarse a partir de la subordinación de la máquina al ser humano. El ser humano adquirirá una serie de habilidades técnicas para gestionar su relación con la máquina, pero desde una situación de superioridad. La información será instrumental y la empleará el ser humano para incrementar las capacidades que sobre el trabajo proyectará la máquina adaptada al entorno de la industria tal y como se desarrollará a partir del siglo XIX. El capital financiero enterrará el modelo del antiguo régimen de base agraria y el trabajo modificará los planteamientos sobre los que se asentaba la estructura económica, porque trasladará del ámbito agrario al ámbito empresarial e industrial los fundamentos de la riqueza moderna, tal y como se desarrollan a partir de la revolución industrial. La aparición de esa revolución industrial provoca ¿qué? Provoca una prosperidad extraordinaria, pero provoca también una desigualdad extraordinaria. El equilibrio entre lograr que los ejes normativos de la Revolución Francesa, asentados sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad, y la generación de una desigualdad económica muy alta, consecuencia de la acumulación de rentas que provoca la Revolución Industrial y los cambios culturales y sociales que ello implica, forzará durante más de 100 años a toda una política de reformas que harán extensible la riqueza generada por la máquina de vapor y la revolución industrial al conjunto de la sociedad. La democracia irá extendiéndose en sus planteamientos liberales como una sociedad de masas que será capaz de ir generando todo un tejido de organización institucional, de configuración de los modelos de convivencia sobre la base de la aparición de un modelo que irá masificando el concepto inédito hasta ese momento de la clase media. Y eso, a partir del año 1945 y posteriormente en Europa, con la aparición de los tratados fundacionales de la Unión Europea, a través del modelo ordoliberal que tratará de configurar la empresa como una comunidad vivencial entre el capital y el trabajo con un reparto justo de la riqueza, y donde la máquina no deshumanizará al ser humano porque estará inspirado en los planteamientos del humanismo cristiano, que son el fundamento de la Constitución Europea a partir del año 1947, 49, 51, serán los elementos basilares sobre los que se configurará la idea del mercado común europeo y del marco de competencia que buscará salvaguardar el mercado común europeo, que será fundamentalmente, insisto, una base ideológica asentada sobre el humanismo cristiano y los valores del liberalismo democrático que sustentarán la configuración de la Ilustración y de la modernidad política como referentes sobre los que se asienta la cultura europea y que entroncarán directamente con la antigüedad clásica y con la idea protagórica que está en la Constitución ateniense, allá por el siglo V a.C., que de la mano de Protágoras, cuando Pericles es el líder que configura el imaginario colectivo de la democracia, dirá que el hombre es la medida de todas las cosas.
de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Luego, el cristianismo atribuirá a esa idea del ser humano como medida de todas las cosas un elemento de trascendencia y de lógica personalista que luego, evidentemente, retomará la configuración, insisto, de los tratados fundacionales europeos a partir de los años 50 en adelante, cuando Europa se va configurando como idea. Bien, este diseño, que como digo, configura el modelo del capitalismo industrial, está siendo, o está experimentando, mejor dicho, un colapso. Está colapsando, ¿por qué? Porque el concepto de capital y el concepto de trabajo están siendo sustituidos. ¿Por la aparición de qué? Por la aparición de un fenómeno tan poderoso como fue la revolución industrial, que es la revolución digital. Una revolución digital que comienza en el año 2007, con dos acontecimientos. Uno, la aparición de un algoritmo de indexación por parte de Google que va a permitir que toda la información que se desarrolla en el ámbito de lo que denominaremos la infoesfera, es decir, toda esa realidad virtual que genera Internet y que es paralela a la realidad analógica y donde se va produciendo paulatinamente una mutación de nuestra identidad que hace que migremos en la experiencia cotidiana de nosotros mismos del ámbito analógico al ámbito digital, y es incremental, y generacionalmente incremental respecto de las generaciones más analógicas, va configurando, ¿qué? Va configurando con ese algoritmo de indexación un mecanismo de jerarquización de la información que opera dentro de Internet sobre la base de una descomposición del principio de jerarquía epistémica sobre la que se ha sentado desde la lógica aristotélica hasta hoy el pensamiento. Ya no es el valor intelectual que aporta el conocimiento basado en la especialización o en la sabiduría académica lo que identifica el valor, sino el consumo de la información que hacemos cuando indexamos y le damos valor a una información nosotros a la de otros, no sobre una base jerárquica, vertical, de conocimiento, sino sobre una base transversal, igualitaria, que nivela el valor del conocimiento de un catedrático de universidad al de cualquier charlatán que decida de pronto acaparar la atención de la información y de las redes, hoy en día por trasladarlo al ámbito tan conocido de Twitter. El algoritmo de indexación de Google es un cambio epistémico que quiebra una parte fundamental del sistema de conocimiento sobre el que se ha asentado la cultura occidental. La modifica, introduce una lógica que altera la pirámide de información, ojo, de información, y sobre la base de la información, de conocimiento. Lo veremos ahora. Y el segundo dato, junto a ese algoritmo de indexación de Google, será la aparición del smartphone. Es decir, de un dispositivo inteligente que supondrá que nos podamos meter en el bolsillo un ordenador. Y que conectados a esa realidad virtual que es la infoesfera y que se nutre a través de Internet de datos, se vaya sustituyendo la estructura atómica, matérica, que sostiene la realidad analógica que podemos tocar, que podemos palpar, por una realidad virtual a la que migra nuestra identidad y que se asienta sobre una pixelación de datos que son impresiones electromagnéticas que quedan en ese entorno de realidad virtual que se construye a través de Internet y que es la infoesfera. ¿Se me sigue? Bien, esos dos acontecimientos provocan una revolución tan impactante o mucho más que la que produjo la revolución industrial.
Porque la revolución industrial produjo un cambio topográfico de la experiencia de la existencia humana. El ser humano abandonó el campo para irse a la ciudad. Es más, abandonó lo que había sido una cultura milenaria asentada sobre una convivencia en relación a la naturaleza y a un entorno territorialmente reducido como era el entorno de las aldeas que convivían en el campo, a macrociudades como Madrid, que a partir de los años 30, 40, 50 del siglo XIX comienzan a acoger a cientos de miles de personas que vienen a vivir a las grandes urbes, y no hablemos de Londres, París o cualquier otra gran ciudad europea, que trastornan completamente el modelo de organización social y generan todos unos procesos de desarraigo cultural, pero que no alteran el elemento basilarmente cognitivo de la existencia humana, que ha sido que podemos tocar, palpar, obtener ideas simples en contacto con la realidad, que nuestra inteligencia a través de la razón procesa y transforma en un conocimiento vivencialmente comparable e intercambiable con otros, a través de compartir una experiencia que es de base analógica y que permite una contrastabilidad directa, irrefutable, cosa que se rompe a partir de la aparición de esa experiencia que denominamos la realidad virtual y a la que migra el ser humano de manera creciente y que va produciendo una serie de mutaciones, entre otras, que va sustancialmente atrayendo la atención de cada uno de nosotros, no hacia la realidad, sino hacia esa realidad virtual en la que comienza a configurarse nuestra personalidad de una manera distinta a como se configuraba en un entorno analógico. Y si eso lo experimentamos nosotros, que generacionalmente hemos vivido todavía una presencia fuerte de la realidad analógica, imaginémonos las generaciones, y particularmente la generación Z, que ya son absolutamente nativos tecnológicos y que dedican más de 8 y 10 horas al día a interactuar estrictamente a través de Internet, a vivir en la infoesfera y a canalizar su atención y a volcar toda su capacidad cognitiva en relación a la información que generamos dentro de la infoesfera. Por tanto, el año 2007 es un momento inaugural de un nuevo momento histórico. Es el momento en el que surge, insisto, la revolución digital con todo lo que ello implica. Una revolución digital que lleva a cabo un cambio cultural, porque el capitalismo industrial o posindustrial pasa a ser un capitalismo cognitivo, es decir, un capitalismo basado en el conocimiento, en la información que se desarrolla en el seno de la infoesfera y que genera toda una dinámica de servicios, aplicaciones, organizadas a través de plataformas que hegemonizan la generación de datos y que desarrollan una nueva cultura empresarial, una nueva cultura de convivencia y de articulación de las identidades humanas. El nivel de complejidad que va adquiriendo ese capitalismo cognitivo hace que la capacidad de la inteligencia humana para gestionar a través de las instituciones del mundo analógico, léase universidad, gobernabilidad democrática, empresa, esté desbordada. Solo hace falta ver cuáles son las empresas que realmente generan prosperidad a nivel global. Son las grandes corporaciones tecnológicas o las empresas plataformizadas que emulan los modelos de organización que asientan el capital ya no en un poder financiero, sino en algoritmos. Hoy la propiedad que verdaderamente tiene valor ya no es la propiedad financiera, es la propiedad algorítmica. Es una propiedad alrededor de unos códigos fuente donde unos sesgos gestionan la información que transforman en conocimiento
a través de aplicaciones de servicios monetizables y que son el sustento de la prosperidad de Netflix, de en fin, todas las grandes corporaciones que están operando mediante el modelo de plataformas cotidianamente en nuestras vidas. Todas ellas se basan en datos y las empresas tienden progresivamente a transformarse digitalmente incorporando el modelo de plataformas también. Hay un dato relevante. Desde hace 7 años, los informes de la OCDE señalan que el peso que tiene el trabajo humano en el en el PIB de cada sociedad es menor. ¿Por qué? Porque el valor del trabajo humano se deprecia. ¿Y se deprecia en contacto de qué? ¿A qué? Se deprecia en contacto a un capital que está configurando como modelo de organización de empresa un sistema de aprovechamiento del conocimiento en el que ya no sirve el conocimiento especializado. Sirve el conocimiento que es capaz de gestionar una masa de información que la inteligencia humana ya no es capaz, por ella misma, de rentabilizar en términos económicos. Y ahí es donde aparece la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene más de 50 años de historia. Nace en los años 50, es Turing, el famoso ingeniero cibernético, el que, de pronto, con un grupo de investigadores y científicos británicos, decide plantearse lo que en ese momento era algo muy parecido a una novela de ciencia ficción, que era tratar de replicar en un cerebro artificial el cerebro humano. Se identificaron las áreas en las que el cerebro proyecta la inteligencia humana y comprendieron que el primer ámbito en el que era factible una cierta reproductibilidad del cerebro humano era la inteligencia lógica, esa inteligencia secuencial que a partir de datos e información va permitiendo consecuencialmente obtener una serie de conclusiones. A más información, más inteligencia lógica. Bien, ese diseño luego se materializó a través de una serie de mecanismos de inteligencia simbólica, etcétera, hasta que, en contacto con la neurociencia, la inteligencia artificial hace cuestión de 6-7 años experimenta un clic que hace que lo que era ciencia ficción comience a no serlo. ¿Por qué? Porque en el año 2007-2008, coincidiendo con la revolución digital, se pone en marcha un proyecto que se llama BRAIN, un proyecto de la Universidad de Columbia, financiado por el gobierno Obama, de tratar de cartografiar el cerebro humano. Es decir, identificar dentro de la corteza cerebral donde se alojan las experiencias del dolor humano, de la felicidad, del placer, de la ansiedad, de la angustia, y tratar de trasvasar eso, y el ADN que acompaña neurocientíficamente a ese tipo de impulsos neuroquímicos que experimenta el cerebro, a información datificable dentro de un ordenador. Y así es como empieza a desarrollarse la neurociencia y a trasvasar información donde la inteligencia artificial, de ser una inteligencia lógico-secuencial, pasa a imitar el modelo de las redes neuronales en redes sintéticas, que hacen que el proceso de la inteligencia humana, o mejor dicho, de la inteligencia artificial, de ser un aprendizaje maquínico lógico, pase a ser un aprendizaje profundo, que imita el comportamiento profundo del córtex cerebral. Y es ahí donde nos encontramos, en una inteligencia artificial que empieza a proyectar capacidades que tienen que ver con las capacidades de la inteligencia humana, especialmente con esos ámbitos de ambigüedad que definen la creatividad humana, en los que las tensiones éticas,
la ambigüedad moral, la indefinición, las dudas, que generan poco a poco la articulación de un sentido común, comienzan a ser producto de experimentación a través de la inteligencia artificial. De manera que nos encontramos ante un escenario en el que la inteligencia artificial empieza a reproducir a la inteligencia humana, pero desprovista de la falibilidad de la inteligencia humana, es decir, de los riesgos de la equivocación. Y eso es lo que va haciendo que en los procesos de transformación digital de las empresas cada vez se incorporen más sistemas de inteligencia artificial que se inspiran en los modelos del deep learning y, por tanto, de aprendizajes profundos que van desplazando al ser humano de las profesiones que habitualmente han ido desempeñando. Por ejemplo, la inteligencia artificial de IBM Watson en Estados Unidos está acabando con el trabajo de los abogados. Ya sabemos cómo funciona el sistema de Common Law, un sistema que está buscando permanentemente el precedente judicial y las cadenas lógicas de precedentes judiciales. Y asociadas a esas cadenas lógicas de precedentes judiciales, la racionalidad que en el sistema de Common Law acompaña la identificación de unos principios normativos basados en los precedentes. Eso comienza a hacerlo directamente una inteligencia artificial. El trabajo que se hacía en un despacho, de ir buscando los precedentes judiciales, deducir de esos precedentes judiciales los principios de racionalidad normativa que podían ser aducidos ante el juez para que, en el caso concreto, iluminarle con precedentes que podían tener conexiones que comunicaban la existencia de una racionalidad consuetudinariamente asentada, cuanto más tarde en el tiempo, mejor para acreditar que efectivamente ese caso se ajustaba a los precedentes, ya no tiene que hacerlo un ser humano. Lo hace la inteligencia artificial en segundos. Y es más, lo hace conformando una presentencia judicial, con unos antecedentes normativos, con unos fundamentos de derecho, que lo único que tiene que hacer el juez ya es estrictamente analizar, sopesar y finalmente fallar en función de toda esa acumulación de información que él transforma en conocimiento normativo. Esto es lo que pasa con, insisto, una inteligencia artificial. Viene pasando desde hace ya mucho tiempo, ¿de acuerdo? Ahora nos ha sorprendido la aparición del chat GPT, que tiene más de 4 años de existencia a su espalda y que ha provocado esta especie de turbación social porque se ha hecho gratuito. Pero se ha hecho gratuito ¿por qué? Se ha hecho gratuito porque la inteligencia artificial, que ya ha alcanzado en términos lógicos unos niveles que superan a la capacidad humana de gestión de información, necesita ir en ese proceso de copia del cerebro artificial al cerebro humano, entrar en los territorios de la creatividad humana, de la capacidad para que el ser humano improvise respuestas a problemas para los que la inteligencia lógica no tiene respuesta y para los que es necesario parecerse mucho a un cerebro humano y a sus experiencias para poder encontrar respuestas a esas cuestiones. Y es ahí donde nos encontramos en estos momentos, ante una inteligencia artificial que está acumulando capacidades de gestión de información en modelos muy parecidos a los propios del cerebro humano. Claro, ¿a dónde nos lleva esta situación? Nos lleva esta situación a un riesgo de sustitución. Obama, en su discurso de despedida a su presidencia en noviembre de 2016, ante el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, advirtió casi apocalípticamente
que el reto que tenían las democracias liberales por delante estaba asociado al desarrollo de las tecnologías exponenciales e indicaba con un dedo la amenaza de la inteligencia artificial, que según él iba directamente contra la clase media. ¿Por qué? Porque el conocimiento especializado que sostiene el trabajo del profesional, la calculabilidad matemática en el ingeniero, el conocimiento del derecho positivo en el jurista, el conocimiento de la filosofía aplicada en el filósofo, etcétera, etcétera, se ve directamente amenazado por la aparición de inteligencias o sistemas de inteligencia artificial que pueden sustituir al ser humano, ojo, con mucha más capacidad en la acumulación de información y, por lo tanto, en la gestión y las consecuencias que trae la gestión de esa información. La OCDE plantea que con los actuales niveles de avance de la inteligencia artificial, casi el 50% de las profesiones de nuestras sociedades automatizadas desaparecerían con la inteligencia artificial. Claro, que al mismo tiempo hemos de asumir que no habría un sistema de salud ya sin inteligencia artificial, porque los contrastes que hacen posible las pruebas que identifican, por ejemplo, los cánceres, se basan en inteligencia artificial. No podría ser factible la movilidad, porque los slots que otorgan los aeropuertos para el aterrizaje de los aviones se basan en sistemas de inteligencia artificial hace mucho tiempo. No podría funcionar las infraestructuras críticas vinculadas a la ciberseguridad que garantizan que no sean hackeados nuestros sistemas financieros. Nuestro sistema financiero ya no podría funcionar sin inteligencias artificiales aplicadas. No podría funcionar el metro de Madrid si no existiera una inteligencia artificial que está coordinando en todo momento la circulación de los trenes que están intercambiándose en las paradas sin que se produzcan accidentes. No podría funcionar el tráfico de la M30 o de la M40 sin la supervisión de las cámaras que están dando información en tiempo real a través de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la inteligencia artificial ya es una realidad que convive con nosotros, que es la infraestructura sobre la que se asienta nuestro modelo económico, nuestro modelo logístico, nuestro modelo de innovación, nuestro modelo de comunicación y de movilidad, pero ahora experimenta un cambio porque además ya no solamente opera, como pasa con la robótica más básica, desplazando al trabajo humano, sino que opera sobre el trabajo intelectual, con el riesgo del desplazamiento y la sustitución del ser humano. De manera que nos vamos encontrando con un cuello de botella que se aprecia cada vez más en la estructura de rentas que proyectan nuestras sociedades automatizadas y que hacen que se debilite cada vez más el nivel de renta de la clase media por ese riesgo de sustituibilidad que experimenta y donde cada vez más los sistemas de inteligencia artificial desplazan al ser humano en la toma de sus decisiones. Estamos abocando nuestro modelo a un cuello de botella basado en ¿qué? Basado en que la supervivencia del ser humano esté asociada a que el ser humano complemente con su valor profesional a la máquina. ¿Y dónde está esa complementariedad? ¿Quién la aporta? Prácticamente nadie. Es decir, realmente la capacidad de complementar a la inteligencia artificial en estos momentos, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito del derecho, se reduce, si lo analizamos en el modelo de eficiencia maximizadora, a muy pocos sujetos. Lo que pasa es que la institucionalidad, la seguridad jurídica y el mantenimiento del statu quo institucional, desde el ámbito sindical al ámbito de los colegios profesionales o al ámbito de la universidad, nos garantiza, no sabemos por cuánto tiempo,
que esta situación se va a mantener. Pero, ¿se va a mantener? Esa es la pregunta. El riesgo de que se mantenga es cada vez más bajo. ¿Por qué? Porque alrededor de la inteligencia artificial se está produciendo una competencia geopolítica entre China y Estados Unidos. China y Estados Unidos han decidido que quien llegue antes a una inteligencia artificial fuerte o general, esto es, una inteligencia que reproduzca la capacidad del sentido común del ser humano, pero sin su falibilidad, tendrá el liderazgo del planeta. ¿Por qué? Porque le permitirá tener armas más mortíferas que su enemigo, empresas más competitivas y una administración o un gobierno que garantice mejor la paz social a través del control social. Pensemos que la inteligencia artificial, por supuesto, se aplica a las armas. Los armenios fueron arrasados en el año 2020 por el ejército azerí gracias al uso de drones con inteligencia artificial. Los mismos drones que ahora mismo se están utilizando en Ucrania y que están salvaguardando el equilibrio militar que vemos en la línea del frente entre ucranianos y rusos. La superioridad tecnológica de la inteligencia artificial aplicada a las armas autónomas es lo que está permitiendo salvar el desequilibrio convencional que Rusia tiene sobre Ucrania. Ucrania ahora mismo es el laboratorio militar en el que se están experimentando las armas autónomas que a lo mejor dentro de 7 años se utilizan en Taiwán. No lo sabemos. Pero está claro que la inteligencia artificial permite identificar mejor los blancos, permite acertar con precisión el disparo sobre el blanco y, por tanto, ser mucho más mortífera y tener mucha más capacidad de destrucción que un arma convencional en manos estrictamente de un ser humano. Y eso es lo que pasa en las empresas plataformizadas que utilizan inteligencia artificial. Una empresa con un buen sistema de inteligencia artificial tiene más capacidad competitiva que quien no lo tiene. Y un gobierno con sistemas de inteligencia artificial eficientes tiene más capacidad de control sobre una sociedad que otros. El caso de China es paradigmático, porque ha conseguido convertirse en la primera plataforma política del planeta, que ofrece servicios de despotismo tiránico a través de un sistema de castigos y premios a través de la geolocalización permanente y la conectividad. Nadie es anónimo en China, pero no es anónima su huella digital, ni su comportamiento. El control social es absoluto. Y todas las plataformas de servicios están conectadas a la plataforma política del Estado. De manera que China está funcionando como la primera macroplataforma política, con sistemas de inteligencia artificial que además se conectan de manera directa con la mentalidad que sustenta el poder en China. Porque todo esto que estamos aquí describiendo, y para lo que estamos haciendo un resumen muy concentrado, se basa en una tesis que Hobbes planteó en De Cive, el texto previo al Leviatán, donde dijo que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Sin embargo, Confucio dice que el conocimiento es el poder. Es un matiz muy importante en este conflicto geopolítico que libra China con Estados Unidos.
con Occidente. Para todos nosotros el conocimiento es poder. Es el poder del notario cuando da fe de que su conocimiento del sistema de seguridad jurídica garantiza la fe pública. Es conocimiento-poder el que yo tengo como profesor de filosofía del derecho cuando doy clase a mis alumnos de E3, de garantizarles que la información que están recibiendo es el conocimiento que les cualifica para poder aspirar a prepararse unas oposiciones, unas notarías, judicatura o abogados del Estado. Y así sucesivamente. Es decir, el conocimiento que uno aplica, incluso en la vida doméstica, se transforma en un poder relacional. A más conocimiento, más poder. Nuestro sistema meritocrático se basa en eso. El mérito y la capacidad sustentan la organización social. Y el sistema igualitario de legitimación de la desigualdad. A más conocimiento, más poder, más nivel de renta, más estatus social. Más o menos. Ese es el sistema de legitimidad que fundamenta una democracia liberal. Y lo aceptamos como tal, porque es así. Luego tendrá sus disfuncionalidades, como todos sabemos que también es así. Pero ese es el soporte. Sin embargo, para el modelo confuciano, el conocimiento es el poder. Quien tiene el conocimiento tiene el poder, y el poder es unitario. Ya viene desde la época imperial. Eso le plantea ya en la propia definición, porque no vamos a entrar ahora a analizar los modelos de sistema de inteligencia artificial y la complejidad de la inteligencia artificial, una ventaja competitiva en este escenario de transición de una civilización postindustrial a una civilización artificial como es a la que nos exponemos. Le otorga una ventaja porque los chinos tienen detrás un sistema donde el modelo de concentración del poder actúa como el sesgo que identifica el origen de su propio modelo de inteligencia artificial. Nuestros sistemas de inteligencia artificial buscan crecer en las capacidades de especialización, como os he explicado hace un momento. Pero en el sistema chino es un sistema poliintegrado. Todo está conectado. Y esa ventaja competitiva es la que es un auténtico riesgo, porque ellos mismos la están invocando para reclamar en el año 2050 la hegemonía sobre el planeta. Ellos lo han puesto por escrito. Xi Jinping lo ha dicho públicamente en todas las reuniones del Buró Político del Partido Comunista Chino. En 2030 China liderará la inteligencia artificial y en el 2050 alcanzará la hegemonía planetaria, gracias a llegar primero a un sistema de inteligencia artificial general. Y ese es el desafío que tiene por delante Occidente y las democracias liberales. Y es ahí donde tenemos que ser capaces de encajar un sistema de inteligencia artificial que sea capaz de burlar ese riesgo de preponderancia hegemónica a la que nos conduce el sistema de inteligencia artificial que está desarrollando China en su conflicto geopolítico con Estados Unidos. No puedo analizar el sistema norteamericano porque es un sistema que nos llevaría a analizar cómo ha funcionado Silicon Valley desde el comienzo fundacional en los años 70 y 80, un modelo neoliberal basado básicamente en la idea de que el ser humano funciona sobre la base de una lógica egoísta. La escuela austríaca, de la que se alimenta la escuela de Chicago, que influye directamente en el modelo californiano que está detrás de las grandes corporaciones tecnológicas norteamericanas, las famosas GAFAM, considera que lo virtuoso es el egoísmo del ser humano. Es un modelo que forma parte de una cultura hiperindividualista, como sabemos que es la cultura norteamericana, que está en conflicto con el modelo culturalmente liberal de las sociedades europeas, ese modelo ordoliberal que comentábamos antes, humanístico. No es un modelo, el nuestro, utilitario, mientras que el suyo sí. Y eso plantea la necesidad de que Europa sea capaz de desarrollar su propio modelo,
un modelo basado en el humanismo tecnológico, un modelo basado en actualizar la idea de Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Y sobre todo, un modelo que tiene que alojar en su seno algo que ni el sistema chino ni el sistema norteamericano se plantean, que es una visión trascendente. Es decir, un sistema de inteligencia artificial que trate de replicar el cerebro tiene que alojar dentro de sí la complejidad personalista que aloja el cerebro y la inteligencia humana para nosotros, los europeos. Nuestra civilización europea se asienta sobre dos premisas. Una cartesiana, pienso, luego existo, y una kantiana, porque pienso y existo, paso a tener autonomía moral porque decido por mí mismo. Pero decido por mí mismo a partir de un imperativo categórico kantiano. Obra de tal manera que la máxima de mi conducta se convierte en una máxima de conducta universal. Es decir, para el sistema kantiano de autonomía moral, el otro es importante, porque es el soporte de la propia dignidad humana. Solo puedo reclamar dignidad humana si reconozco al que tengo delante que es tan digno como yo. Y eso es un producto de la cultura europea. Ese es el soporte de la cultura europea. Y eso tiene que estar reflejado en el modelo de inteligencia artificial que Europa desarrolle. Porque en ello nos va nuestra propia identidad, que no es una identidad utilitaria de maximización de la optimización económica, como es el modelo siliconizado de inteligencia artificial que manejan las grandes corporaciones tecnológicas norteamericanas, pero no es el modelo de concentración de poder sobre la idea de que la inteligencia y el conocimiento que nace de la inteligencia es poder y que puede administrar una minoría, una élite, que está considerándose a sí misma como una élite de superhombres, con el carné del Partido Comunista, que administran una sociedad en la que seres humanos y máquinas conviven por igual, porque ninguno de ellos va a tener los derechos de esa élite. Bueno, lo dejo aquí. No sé si ha servido de algo. Me expongo a vuestras preguntas, ¿sí? Y muchísimas gracias. Muchas gracias, José María, por la exposición tan brillante y tan clara. Y bueno, una pregunta es que habrá que poner límites a la inteligencia artificial, ¿no? Habrá que regular, porque yo creo que existe el miedo de que nos vaya a devorar este monstruo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, claro, hay que regular y de hecho la Unión Europea está a punto de aprobar el reglamento de inteligencia artificial, lo aprobó ya el Parlamento, está en los trílogos de debate entre el Consejo y la Comisión y yo me imagino que coincidiendo casi con toda seguridad con la presidencia española del segundo semestre se apruebe el reglamento de inteligencia artificial, que probablemente sea tan importante como fue el reglamento de protección de datos en su momento. Muchos consideraban que el reglamento de protección de datos implicaba el reconocimiento de que Europa solo aspiraba a ser una potencia regulatoria a nivel global, pero ha conseguido generar un estándar a nivel global de reconocimiento de la protección de la privacidad y de la intimidad, que es muy importante. Y la mayor parte de las empresas, de un modo u otro, ya lo han incorporado como una práctica competitiva y de reconocimiento de un estándar de seguridad jurídica. Quizá con el reglamento de inteligencia artificial se pueda hacer algo parecido. Es verdad que el reglamento de inteligencia artificial que se ha aprobado, creo que están haciendo ya débil en su planteamiento. Es decir, está insistiendo en una inteligencia artificial robusta y confiable, es decir, que preserve el control humano sobre la decisión, que acompañe el uso de la inteligencia artificial y de los sistemas de inteligencia artificial, que identifique en los procesos de innovación que lleven a los sistemas de inteligencia artificial el bonum y el malum que puede generar y, por lo tanto, los niveles de riesgo que pueden estar asociados
a la pérdida de la capacidad decisoria del ser humano en los procesos de inteligencia artificial, pero creo que deberíamos ser más ambiciosos en los planteamientos éticos que inspiren los sesgos que deben acompañar los diseños algorítmicos. Y eso pasa por hacer algo que todavía no tenemos interiorizado, porque no acabamos de entender muy bien el valor que tiene el algoritmo con respecto al modelo de gestión de la información y de desarrollo de los modelos de negocio que generan las plataformas. Lo decía antes, la propiedad de hoy son los algoritmos. Durante todo el siglo XIX, la propiedad era un derecho absoluto, individualista, que nacía del modelo de codificación francesa, que a su vez era deudor de los fisiócratas y de los Whigs británicos. Un modelo de propiedad que asociaba la persona a el dominio que se tenía sobre algo. De manera que las cosas estaban personalizadas por cómo proyectaba el dominio, el sujeto, sobre lo que era suyo, especialmente cuando tenía el vínculo del trabajo como un elemento de legitimidad que está en la configuración, como bien vio Max Weber, del capitalismo. En el modelo del capitalismo cognitivo, la propiedad está en el algoritmo. Es decir, el algoritmo es lo que le da a Netflix su derecho a crear una plataforma, a Google a crear otra, a PayPal a crear otra cuando hace transacciones financieras, etcétera, etcétera. Es una propiedad absoluta, pero es una propiedad que no reconoce que nace de una agregación de valor por el intercambio de datos que hacemos todos. De igual manera que la Constitución de Weimar fue capaz en 1919 de hablar de la función social de la propiedad y de acabar con ese terrible derecho del que hablaba Beccaria cuando hablaba de la propiedad, y que Stefano Rodotà dio pie a ese famoso libro sobre la propiedad, deberíamos pensar en el terrible derecho del capitalismo cognitivo que son los algoritmos y no tener miedo a regularlos y reconocer también en ellos una función social. Y ahí deberíamos introducir elementos éticos a la configuración de ese diseño de propiedad algorítmica que ahora mismo es inatacable y es irresistible. Aunque, curiosamente, se ha producido un cambio normativo que ha pasado completamente desapercibido, pero que es muy importante, y ha sido la modificación del Estatuto de los Trabajadores a través de la Ley Rider. No porque reconociera la laboralización del rider, sino porque reconoció a los sindicatos, sobre todo el tejido empresarial español, un derecho a conocer el diseño algorítmico de la empresa si altera las condiciones justas de trabajo. Lo cual rompe, en mi opinión, ese modelo ordoliberal que fundamenta la economía social de mercado europea, que establece un equilibrio entre el capital y el trabajo dentro de la empresa. Los sindicatos todavía son demasiado perezosos, entre comillas, para articular esta herramienta, pero le está dando un poder extraordinario de control sobre la empresa, que veremos si se traduce de manera más intensa a través de la directiva de trabajo en plataformas online que se va a aprobar también durante este segundo semestre. En cualquier caso, la inteligencia artificial tendría que ser capaz de entrar en el código fuente de los algoritmos e introducir elementos éticos que redimensionen la lógica maximizadora que tiene el algoritmo. Porque el algoritmo lo que busca es maximizar la utilidad vinculada a lo que es capaz de ofrecer. Y eso
Y eso es mefistofélico. O sea, eso no es humanista. Es decir, o sea, eso es la hibris. O sea, estamos reconociendo en el origen mismo del capitalismo cognitivo y del funcionamiento de las plataformas una lógica que es contraria a la tradición de la cultura europea, que busca la mesura, que busca el equilibrio, que busca... Y ahí es donde deberíamos trabajar en el diseño de los modelos de inteligencia artificial europeos. No maximizar las capacidades por maximizar las capacidades. Ahí está la verdadera ética, la más profunda. Ahí al fondo... Muy buenas tardes, José María, enhorabuena y gracias por ilustrarnos con esa humildad y con esa sencillez con lo que has plasmado la inteligencia artificial. Lo que está claro es que la base, una base esencial de todo esto y muy comprensible es gracias a los clásicos y a la filosofía, como muy bien has mencionado, desde René Descartes, Kant y sobre todo Thomas Hobbes. Yo simplemente quería, desde mi humilde posición, formularte dos preguntas. La primera, ¿qué posición ocupa España en lo que a la inteligencia artificial se refiere en relación a la Unión Europea y sobre todo con los terceros estados, China y Estados Unidos? Y la segunda cuestión, ¿qué relación que tiene bastante, ¿no?, la inteligencia artificial con el blockchain y el big data? Porque como bien has dicho, la inteligencia artificial es una inteligencia cognitiva. Entonces, ¿dónde buscamos el porqué del valor del dato en todo esto y qué trascendencia tiene? Gracias. Bueno, si vamos a los números, España es irrelevante en la innovación sobre inteligencia artificial, ¿vale? Estamos a niveles semejantes a los que tenemos también en el ámbito de innovación. Tan solo el 15% de nuestras empresas utilizan sistemas de inteligencia artificial, frente a otras sociedades automatizadas donde los niveles son altísimos. Es verdad que en el sistema financiero los niveles de automatización son muy altos, pero estamos muy detrás de los niveles de automatización de Corea del Sur, de Japón, de Taiwán, de Estados Unidos o de economías europeas, especialmente la alemana, ¿no?, que, por ejemplo, en el ámbito de la industria 4.0, la industria que se traduce en dar autonomía a las máquinas, porque hemos hablado del Internet humano, es decir, de ese Internet que nace de las interacciones de 5.500 millones de seres humanos que están conectados a Internet todo el día, en África, en el Congo, o en Los Ángeles, o en Moscú, ¿vale? Hay 5.500 millones de seres humanos que tienen un dispositivo inteligente, que lo conectan todos los días. Pero es que hay ya 50.000 millones de dispositivos inteligentes, entre comillas, que están interconectados entre ellos a través del Internet de las cosas. Hoy en día el valor ya del dato de la máquina en entornos de Internet de las cosas de alto nivel innovador, como puede ser, por ejemplo, un avión, un Airbus, cuando cruza el Atlántico, el valor del ser humano que interactúa a través del Wi-Fi está por detrás del valor de los sensores del motor Rolls-Royce que liberan información sobre cómo está soportando el Rolls-Royce la presión a X metros de altitud, la incidencia que puede tener un ciclón, etcétera, etcétera. Por tanto, el nivel que tiene nuestro país pues es bajo. Europa tiene un nivel relativo respecto al peso de China y Estados Unidos. En el índice de Stanford de inteligencia artificial, los dos países que con diferencia se colocan en la cabeza son China y Estados Unidos. Estados Unidos por encima, aunque el nivel de crecimiento chino es más alto que el nivel de crecimiento norteamericano. En cuanto a lo segundo, vamos a ver. El valor del dato está vinculado a la predictibilidad de la conducta, ¿vale? Es decir, es la tesis del capitalismo y vigilancia de Sussov que explica perfectamente
cómo el capitalismo cognitivo ha sido capaz de desarrollar un mercado predictivo de futuros asociado al comportamiento humano. Por tanto, estamos dándole a las empresas herramientas para diseñar servicios digitales que vamos a consumir a partir de la información que tiene agregada sobre cómo nos comportamos digitalmente cuando interactuamos con otros. Y eso es un valor económico extraordinario, porque en ese proceso de migración, donde cada vez consumimos más cosas vinculadas a nuestra atención, cuando estamos en Internet, vamos volcando nuestra identidad y lo que consumimos en un entorno tecnológico. El salto exponencial podrá darse cuando ese entorno sea completamente inmersivo. Tentativamente empieza a producirse, por ejemplo, con metaverso. Supone ya que nos trasladamos inmersivamente a otro entorno, a un entorno que reproduce el espacio analógico y la tridimensionalidad, y donde, claro, aparecen servicios y consumos que sustituyen a los servicios y consumos que no son estrictamente analógicos, que están vinculados, casi me atrevería a decir, a comer y a beber agua. ¿De acuerdo? Por tanto, el salto cualitativo es el que se puede llegar a dar cuando sean capaces las corporaciones tecnológicas y particularmente Meta, que va más a la cabeza en cuanto al diseño de realidad inmersiva o realidad plus, de monetizar y convertir eso en una herramienta que tienda al monopolio, porque también es verdad que el desarrollo del modelo de plataformas se asienta siempre sobre estructuras que buscan el monopolio en el ámbito de la prestación del servicio que dan. ¿Por qué? Porque se considera que acercándose a la gratuidad y echando abajo los precios, en el desarrollo de un modelo de economía de monopolio compensan la inversión, pero excluyen cualquier competencia. Eso colisiona directamente con el diseño de competencia que tenemos en Europa. Pero es el modelo de plataformas, tal y como está concebido. La ley de servicios digitales trata de corregirlo, tratando de embridar a los guardianes del mercado, pero yo creo que va a ser fallida ahí. Bueno, no sé si ha sido suficiente, podríamos. Sí. Al fondo, sí. Sí, muchas gracias por tan brillante conferencia. Quería hacer alusión a esto último de Europa. ¿No cree que Europa no se está dando cuenta qué está pasando en el mundo frente al desarrollo de inteligencia artificial y toda la tecnología de Estados Unidos y China? En Europa estamos intentando poner puertas al campo vía regulación de protección de datos, de control de algoritmos, etcétera, y que estamos totalmente fuera de juego de lo que es el mundo. Y la segunda pregunta, dado la contraposición tan bestial entre China y Estados Unidos, ¿cuándo prevé que va a ser el conflicto? Lo está haciendo ya. Yo creo que... El armado. Kissinger le hicieron una entrevista en The Economist hace nada, extraordinaria, por cierto, y barruntaba el horizonte del 2027 como un momento de conflicto en Taiwán, en el estrecho de Taiwán. No lo sé, vamos, lo que sí está claro es que hay una conexión geopolítica entre la retirada de tropas, y es lo que en estos momentos se maneja, ¿no?, en el ámbito de geopolítica, de la retirada de tropas de Afganistán por parte de Estados Unidos y la liberación de los 20.000 soldados que tenía ahí, con la previsión inmediata de la guerra en Ucrania, y a partir de ahí de la concentración naval que los norteamericanos están volcando en dos áreas, una alrededor de Taiwán y la otra alrededor del Índico, concretamente de la base de Diego García, que ahora mismo es una de esas piezas geopolíticas fundamentales en el tablero global. Diego García es un pequeño atolón que está en medio del Índico, que es de posesión británica, es una colonia británica, y que los norteamericanos utilizan como la base más importante del Índico y desde la que controlan todo el sistema operativo
que los chinos han desplegado en África, en Oriente Próximo y en Extremo Oriente. ¿Qué puede pasar? Pues no lo sé. Es curioso que la única base militar china esté en Djibouti, es decir, casi, no iba a decir frente a frente porque hay unos cuantos miles de kilómetros, pero es que es una contraposición geopolítica con un nivel de enfrentamiento muy alto entre unos y otros, no lo sé. Bueno, no sé, puede ser ese el momento. De todas maneras, Estados Unidos corre el riesgo de plantearse lo que se ha denominado la trampa de Tucídides, es decir, la idea de que va a tener una superioridad militar durante mucho tiempo sobre China y a lo mejor hay que rentabilizarla si China está saliéndose de un contexto de control, ¿no? Jack Sullivan, el asesor presidencial de Biden, que es uno de los halcones tecnológicos que están en la Casa Blanca, en una intervención que hizo presentando el programa de inteligencia artificial de Estados Unidos en septiembre del año 22, dijo que Estados Unidos no se conformaba con mantener la distancia que tenía con China, sino que quería incrementarla a cualquier precio. Y en ese a cualquier precio, ya sabemos que cuando los americanos hablan a cualquier precio, es a cualquier precio. Pero bueno, yo confío en que al final los norteamericanos, como democracia liberal que son, se hacen eco de la teoría de Francisco de Vitoria de que la única guerra justa es la que está basada en la legítima defensa y en la proporcionalidad. Se supone que ese es el argumento que están utilizando para que les apoyemos en la resistencia que Ucrania hace sobre Rusia, ¿no?, tras la invasión. En cuanto a Europa y a su modelo de inteligencia artificial, vamos a ver. Es que si tratamos de replicar, porque la inteligencia artificial es replicar, como decía hace un rato, en un cerebro artificial el cerebro humano, ¿vale? Pero claro, el cerebro humano de un europeo, como nosotros, no es el cerebro, entre comillas, con los sesgos cognitivos y morales que tiene un chino, educado en el taoísmo y en el confucianismo. Es decir, nosotros tenemos una inteligencia y unas capacidades cognitivas sometidas desde edad temprana a una educación moral que aprecia una serie de valores éticos que son tan importantes como los valores utilitarios o más. En nuestra capacidad cognitiva la dignidad humana es un valor. Y si yo reproduzco en un cerebro artificial mi cerebro, yo introduciré en ese cerebro limitaciones éticas. ¿Cómo no voy a hacerlo? Si más tarde o más temprano esa criatura, por el desarrollo de la inteligencia artificial, va a ser el otro con el que voy a tener que convivir, porque el horizonte que tenemos por delante es el de una alteridad tecnológica, es decir, el de máquinas que van a estar instaladas casi en la autonomía moral. Por lo tanto, tenemos que pensar en una inteligencia artificial amigable, conforme a los patrones éticos en los que creemos nosotros como civilización. Yo no puedo convencer a los chinos de que hagan un cerebro, reproduzcan un cerebro que no contribuya a fortalecer el poder verticalmente concebido. Ni sé si voy a convencer a los norteamericanos de que el desarrollo que hagan de sus modelos de inteligencia artificial no busquen la maximización económica por principio. Cuando antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, aparece el avión como un arma de destrucción que utiliza el régimen nazi, que se ensaya primero en Guernica, se ensaya en Etiopía también por parte de los italianos, y después se utiliza de una manera masiva como un arma de destrucción. Los británicos reaccionaron pensando en el uso de la aeronáutica conforme a modelos
que les permitieron ganar la batalla de Inglaterra. Yo me siento más cómodo ahí, en llevar adelante un diseño de inteligencia artificial basado en la razón de Estado o en la maximización económica. Prefiero una inteligencia artificial amigable, con soportes éticos y que, no sé, ¿cómo fueron capaces leyendo a Tucídides, o leyendo antes, mejor dicho, a Heródoto, cómo fueron capaces los griegos, siendo unos pocos, de derrotar a los persas, que eran una masa anónima enorme que había dominado a todo el mundo conocido? Yo es que creo en Europa y creo en los valores europeos. Sí. Es el buenismo que le permite a Chamberlain ganar tiempo para apostar en tres cosas. No, ganar tiempo a Hitler, no a Chamberlain. Fue al revés. O sea, ese buenismo es el que permite a Hitler llegar a donde llegó. Bueno, y luego fue Churchill quien tuvo que arreglarlo. Bueno, sí, pero bueno. Vamos a ver. Inglaterra, a partir del año 36, hace una inversión masiva en innovación, no para crear una flota aérea tan poderosa como la Luftwaffe, pero capaz de crear unas unidades como el Spitfire que garantizan el control aéreo sobre el canal. Segundo, apuesta por algo que los alemanes ni veían, que es el radar, para detectar los movimientos de la aviación alemana antes de que ésta se produzca. Y tercero, apuestan por el sonar y consiguen ganar la guerra submarina también. Yo insisto, me quedo con el buenismo de los británicos, que en determinados momentos les hace sacar garras para defender en lo que creen. Pero es que hay que creer en la ética para defenderla. Y esa es la clave de todo. Hay que creer en la ética y en la ética de la paz para luego defenderla y cargarnos de razones. Cuando nos cargamos de razones, los europeos, y defendemos nuestro modo de vida cargados de razones, hemos llegado hasta aquí. Y yo tengo esa fe y esa confianza, lo siento. Hablo a Heródoto y leo la idea de que el destino está en nuestro carácter. Y yo eso lo quiero llevar a la inteligencia artificial que haga Europa. Claro. Pues Rusia es un imperio gamberro. Como Corea del Norte es un estado gamberro que tiene a los coreanos del sur y a los japoneses en jaque constante, haciéndoles ver cómo pasan misiles balísticos por encima de su cabeza, pues Rusia es una herramienta probablemente muy útil de la geopolítica china y que está consiguiendo desestabilizar a Europa, comprometer la capacidad europea para recuperarse después de la pandemia. Y no olvidemos que en este conflicto geopolítico Europa tiene no el mejor sistema de inteligencia artificial, pero tiene los datos más preciados. Los datos europeos son los más preciados, porque son los datos de la sociedad global con mayor nivel educativo y formativo, con el mayor nivel cultural, con mayor complejidad lingüística, con mayor nivel de renta y con una conceptualización de la vida que, a pesar de la automatización de la que estamos hablando aquí, del condicionamiento de nuestra libertad por parte de esa economía de la atención que proyecta el modelo del capitalismo cognitivo a través del despliegue de todos sus sistemas de aplicaciones y servicios, es más libre. Y ese valor de dato es un valor muy importante para trabajar una inteligencia artificial que trate de imitar el mejor cerebro humano. Y luego, Europa tiene los mejores matemáticos del mundo. Y además,
matemáticos que trabajan en red. Es decir, la Sorbona y el Instituto Max Planck trabajan juntos. Pero es que hay una red de matemáticos europeos y matemáticos teóricos que son los más importantes para desarrollar los niveles de algoritmo que va a necesitar un sistema de inteligencia artificial muy avanzado para gestionar la complejidad de todos esos datos que necesita para seguir creciendo. Tenemos la mayor cobertura de fibra y de infraestructuras tecnológicas del planeta. O sea, nadie tiene las infraestructuras tecnológicas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la fibra en casa todos. España tiene un nivel del 90% de despliegue de fibra. Todo el mundo tiene acceso a la fibra, salvo que esté en un pueblo perdido de Castilla. Pero bueno, el que se quiere ir a ese pueblo olvidando la tecnología tiene todo el derecho y puede hacerlo, porque es capaz de irse a un pueblo donde no la haya. Pero en el resto del país hay cobertura, incluso cobertura satelital a través de SpaceX. Por lo tanto, en fin, eso lo tiene Europa. Falta la capacidad para alinear todos esos activos y canalizarlos a través de un modelo de inteligencia artificial que sea lo suficientemente competitivo como para oponer a los modelos chino y estadounidense, o complementarnos con el estadounidense, porque no creo que tengamos que competir con los norteamericanos. No dejan de ser nuestros aliados, ¿no? Sí. Buenas tardes. Me sumo también, lógicamente, a la enhorabuena, a la felicitación. Se lo tiene que decir a su mujer cuando vaya, que le queremos mucho. Vale. En principio, antes de entrar un poco en lo que quería decir, hay veces, o sea, la inteligencia artificial entendemos que tiene un lado negativo y malvado enorme, pero hay veces que yo creo que en ciertos casos de profesionales, y entro ya en el ámbito de los juristas, hay veces que me dan ganas de que sea la inteligencia artificial la que solucione el problema. Bueno, todo esto me recuerda una novela que generó una película que se llama, una novela de Bradbury, que se llama Fahrenheit 451. Esto es la continuación. Ahí había una comunicación al final de la película a través de la televisión, y ahí había 3 tipos de personas: aquellas que votaban al sistema, aquellas que se negaban, que serían pocas, y los que no querían conectarse. Entonces, estamos hablando de la conectividad. El peligro es ese, precisamente, el de la conectividad. El que o estás allí o eres un antisocial. Bueno, un antisocial y un antipolítico de la política que se genere, que es evidente una dictadura, una gran dictadura. Yo he conocido a un gran neurólogo hace unos años, que me regaló además un libro sobre la belleza, el arte y el cerebro, que se llama Javier de Felipe, que estaba trabajando entonces, yo calculo, yo estaba entonces de notario en Tres Cantos, y hubo una conferencia y cené con él y luego lo he visto varias veces. Y estaba contratado, no sé si por Google o por Bill Gates, para generar en todo el sistema que él conocía neuronal y la aplicación al sistema informático. Por cierto, que un día, ya cuando cogí confianza, y no quiero decir con esto que los ateos sean partidarios de la inteligencia artificial, ¿no? Pero un día dije, oye, tú, en confianza, de verdad, ¿me puedes decir si crees? Y dice, no. Esto me llegó a la siguiente conclusión. Él pensaba que todo era consecuencia de movimientos neuronales. Por consiguiente, todo era susceptible de poderse controlar a través del sistema informático. Se ha hablado aquí un poco de filosofía y no podría descartar a una filosofía, porque esto es un problema más que de religión, de filosofía, porque el confucianismo no es exactamente una religión.
es un modo de vida, una filosofía. Una filosofía en la que nosotros, no, como se ha acabado de comentar hace muy poco, no participamos por la cultura occidental. Voy a decir una barbaridad. Yo a veces he dicho, mira, los Estados Unidos, que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, podrán ser unos hijos de puta, pero son mis hijos de puta. A los otros no los puedo entender. Nunca los podré entender. Y dentro de ese ámbito de la filosofía hay evidentemente también filósofos norteamericanos o de origen extraño, pero americanos, como es, que se ha hablado aquí de si el egoísmo es una virtud, la virtud del egoísmo de Ayn Rand. Ese libro de filosofía es terrible, terrible, pero también es cierto que ha influido en la cultura occidental. Luego estamos muy contagiados y no sé a dónde vamos a llegar, pero la cosa... Y luego, por el otro lado, simplemente, para el que quiera informarse, ha habido un artículo en El Mundo, en el Cultural del Mundo, de este domingo, precisamente hablando sobre la inteligencia artificial, el ChatGPT, que, por cierto, hoy he leído en el periódico que lo había prohibido Telefónica, no recuerdo ahora qué otro, alguno de estos, que lo ha prohibido que entren por la falsa información que podía tener, ¿no? Y bueno, se me ocurren varias cosas más, pero se acabó. Lo siento, porque estoy entreteniendo demasiado. Muchas gracias. Oiga, por aportarle un dato que usted no ha dicho y que está todo tan solemne, ¿usted no es consciente que la técnica del blockchain acabaría con los registros de la propiedad? Sí, sí, claro. Claro, pero eso hablamos otro día del blockchain. Es otra tecnología exponencial, por supuesto. Claro, es otra tecnología exponencial. Sí, pero su funcionamiento no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. No está buscando reproducir el cerebro, sino crear unos códigos de interconectividad impermeables. Ya, asociadas al depósito de información que registran. Pero, claro, esto es otra cosa. O sea, esto es otra perspectiva, ¿no? Sí. Y vamos a ver, yo, bueno, no soy notario, con lo cual, pues, soy ingeniero. Entonces, a mí de todo lo que hemos hablado, lo que me da la sensación es que solamente hay una inteligencia artificial, ¿no? O sea, da la sensación de que hablamos la inteligencia artificial desarrollada por China, por Europa, ahora hemos hablado la de los valores, pero me da la sensación de que en esa carrera, al final, la finalista será la que gane, ¿no? Y como gane la de China, pues vamos de cráneo, ¿no? Porque, claro, todos los conceptos que en Europa tenemos sobre un poco el origen de la sociedad occidental, la familia, pues un poco la justicia social, o todo eso va a desaparecer. Pues no sé, o sea, me da la sensación de que yo creo que en el 2050 ya no estaré, pero vamos a dejar un mundo terrible, ¿no?, a nuestras generaciones posteriores. Lo que pasa es que yo no soy un experto en cultura china ni pretendo. Me ha interesado siempre, me ha parecido siempre una otredad fascinante a la que me he asomado conjeturalmente a través de lecturas y de aprendizaje, pero es un mundo en el que su concepto de hegemonía no es nuestro concepto de hegemonía. Ellos manejan un término que se llama Tinxiao, que es como un poder centralizador que controla todo lo que está bajo el cielo, pero como una fuerza centrípeta, no centrífuga, que proyecte fuerza fuera, sino que concentra todo el poder gravitacionalmente alrededor del centro. No les interesa lo que pase más allá de ese centro. Les interesa en la medida en que no les afecte en su capacidad para
que la centralidad se les mantenga. Los chinos no van a buscar exportar su cultura. Nos consideran bárbaros y nos han considerado siempre bárbaros. No tienen ningún interés en dominarnos. Tiene una lógica extractiva de nuestra cultura, de nuestros recursos, de nuestras capacidades. Les interesamos en la medida en que reforzamos su poder. Pero es un poder que, insisto, por un lado ejerce una minoría para la que la doctrina confuciana es una forma de entender el mundo para perfeccionar la élite que debe gobernarlo, porque su diseño es ese, es decir, es un concepto aristocrático del control sobre la vida, que solo puede estar en manos de unos pocos que tienen la capacidad para desarrollar conocimientos más o menos infalibles que les dan una posición de superioridad, y luego una inmensa masa social que no se organiza a través del confucianismo, sino del taoísmo, que es otra filosofía, y que, al igual que el confucianismo, no tiene un sentido trascendente del mundo. Es una diferencia cultural muy importante. Y es una diferencia, por eso, decía yo antes, que debemos ser capaces de cultivar. Porque en este modelo que nosotros hemos desarrollado, de una información basada en datos que desarrolla un conocimiento especializado, es un modelo que nace de la Ilustración y que al final lo que está buscando es maximizar la capacidad especializadora de generar conocimientos que se interconectan a través de una serie de inteligencias colectivas organizadas institucionalmente, gobiernos, estados, empresas, universidades, pero que han hecho que olvidemos algo que está por encima, que es la sabiduría. Concepto donde el conocimiento trasciende los límites de la especialización y que tiene una base generalista y de interpretación de un propósito de trascendencia que, en mi opinión, es una tradición cultural que debemos ser capaces de recuperar en Occidente y que debe modificar una parte muy importante de nuestros sistemas educativos y de la capacidad que tengamos para relacionarnos con la tecnología. Hay que pensar que nosotros como civilización estamos pensando en la relación con la técnica desde hace 2500 años. Platón, en el Protágoras, plantea una reflexión sobre la técnica, cuando habla de cómo se roba el fuego del Olimpo y se le da a los seres humanos para que se protejan de las otras especies porque no tienen ningún atributo que les permita defenderse de ellas, y en ese sentimiento de piedad que surge de la mano de Epimeteo y Prometeo, que son los titanes que van distribuyendo atributos a todas las especies, pero que dejan para el final al ser humano, y se dan cuenta de que le han dado la fuerza al elefante, la fiereza al león, la velocidad a la gacela, y al ser humano no le han dado nada. Prometeo, apiadándose del ser humano, decide desafiar a Zeus, roba el fuego del Olimpo y se lo da a los seres humanos. La consecuencia es precipitar a todo el orden en un desorden caótico que provoca la intervención de Zeus y no le arrebata al ser humano el fuego, sino que le da el sentido de la equidad. Interesante. Es decir, en la tradición de Occidente, en sus orígenes fundacionales, en la filosofía de Platón, está la idea de que el ser humano tiene que relacionarse con la técnica. No hay filósofos que hayan planteado una reflexión sobre la técnica en otras civilizaciones como las que, por no ir muy lejos, en el siglo XX se plantea Heidegger o se plantea Ortega. El famoso coloquio de Darmstadt, que es un coloquio fascinante que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, es una reflexión compartida de Heidegger con Ortega, juntos, hablando sobre la técnica. Eso no lo ha hecho nadie. Yo creo que ahí hay un depósito de conocimiento, de sabiduría, que debemos ser capaces de utilizar.
que nos da una ventaja competitiva como sociedad, que no debemos utilizarla para dominar a otros, después de las experiencias que hemos acumulado culpables, ¿no?, a lo largo de la historia, sino para generar un estándar de cómo relacionarnos con la técnica. ¿Por qué Europa se conciencia del valor de la intimidad y de la protección de todo lo que tiene que ver con un espacio que no puede ser objeto de extractividad sobre los datos, porque entra en la esencia personal de quien está en Internet como usuario y consumidor de contenidos, pero tiene que ser preservado como persona? Nace de nosotros, como categoría conceptual que elevamos a un entorno de seguridad jurídica. Otros no se lo habían planteado, nosotros sí. Y no es solo para nosotros, es para el común de los mortales de la humanidad. Yo creo que esa ventaja competitiva es importante. Ya. Buenas tardes. Muy enhorabuena por la exposición, profesor Lasal. Y quería preguntarle, yo ya estoy en tercer año de carrera, así que creo que esto de la inteligencia artificial en el ámbito profesional me va a afectar bastante. Y quería preguntarle, pues, que usted también, que es profesor de universidad, pues, ¿cómo prepararía a los estudiantes de cara a este nuevo mundo que nos espera? Porque si ya los estudiantes en Estados Unidos, como usted ha mencionado, con cómo está estructurado el Common Law, ya van a tener complicado encontrar profesión, porque ya la IA está ordenando la jurisprudencia en el Common Law, en nuestro sistema jurídico romano, ¿en qué medida ve usted que la IA pues, pueda complicarnos a los jóvenes un poco el trabajo? Nos lo va a complicar a todos, pero bueno, claro, eso nos llevaba a retroceder al derecho romano y pensar en el ars juridicis, ¿no? Y por tanto, en esa creatividad original que está en la aparición del derecho romano, de cómo entender una racionalidad lógica que se aplica a una realidad que necesitaba ser ordenada en la búsqueda de una equidad en el seno de una sociedad fragmentada, dividida y en conflicto social como era la sociedad romana en la que nace el derecho, y que se parece mucho a la sociedad a la que ahora nos enfrentamos, y que es una sociedad que codifica el derecho muy después, pero durante mucho tiempo trabaja el derecho sobre la base de una conexión con el arte, con la idea que está en los griegos de que Apolo es el dios de la constitución y de la poesía, porque es el dios que conoce el límite. No estamos preparando la inteligencia artificial para conocer los límites. Por tanto, ahí hay un territorio para los juristas, iba a decir, ¿no? Yo tengo 2 hijas de 9 años, mellizas, que no se asoman a la tecnología. Lo tengo absolutamente prohibido. Utilizan únicamente el iPad cuando tienen que hacer alguna cosita muy específica, pero no utilizan la tecnología. Eso sí, hablamos todo. Creo que una cultura dialógica, una cultura basada en un conocimiento especulativo, lógico, que se base en un pensamiento crítico, que exija razonabilidad en los argumentos y que siempre esté en la intersección de las ambigüedades y de la tensión moral, nos protege frente al nihilismo tecnológico. Pienso.